Bueno, pues yo estudié primero en el GREC, luego en el Colegio La Encarnación y luego hice el bachiller en el tercer instituto en el IES Las Fuentes. Y bueno, pues siempre desde pequeño me gustó mucho la ciencia, sobre todo la rama de la biología, la química y demás. Tuve profesores muy buenos como Tere Mora y además también tuve influencia pues, de mi madre, que también es profesora, y desde siempre pues, me interesaron diversas ciencias. Pero bueno, cuando ya tuve que decidir qué carrera escoger, pues ahí ya decidí que lo mío era la rama de la química y la biología y por eso elegí farmacia. Y la verdad que fue una elección bastante acertada. Sí, de hecho yo estoy ahora mismo trabajando en la Universidad de Granada, en el Departamento de Farmacología y efectivamente, como comentas, la principal salida de un farmacéutico es la oficina de farmacia. Prácticamente un 90-95% de los graduados en farmacia acaban detrás del mostrador y yo de hecho estuve un año y medio, casi dos, trabajando también en el mostrador y sinceramente una salida que también me gusta mucho, pero bueno, tuve la oportunidad de coger una beca de iniciación a la investigación a lo largo del final de mi estudio de farmacia y allí conocí a un profesor que se llama Enrique Cobos, que actualmente es mi director de tesis, y él fue el que me adentró un poco en el mundo de la investigación en farmacología y concretamente la investigación en dolor, que es lo que trabajo ahora mismo. Más bien por un ambiente investigador. Yo no tenía un especial interés en lo que es el estudio del dolor, sí me interesaba más la farmacología y la neurociencia, pero concretamente el dolor no era un especial interés mío, simplemente coincidí con un profesor que se dedicaba a ese campo específico y era muy bueno en lo suyo, además es capaz de explicar bien las ideas y yo capté enseguida bien los mensajes y la verdad que ahora mismo el dolor es un área que me fascina mucho, la verdad, me encanta. Es un híbrido, pero realmente es bastante más experimental. Lo que pasa es que es experimental, pero es preclínica. Yo principalmente en el laboratorio lo que hago es poner a punto modelos animales de dolor, simulan patologías dolorosas en animales y luego lo que hacemos es probar diferentes fármacos para ver si reducen el dolor en esos animales. Y es como el paso previo a probar esos medicamentos en humanos. Bueno, pues es importante porque el dolor es algo que todos sentimos y el dolor, además de ser algo que todos sentimos, es una patología en sí misma. Hay dos tipos de dolor, está el dolor que dura poco, el dolor agudo que se llama, que es cuando nos pinchan y nos duele. Ese dolor es totalmente necesario para la vida, de hecho nos protege frente a estímulos que nos pueden hacer daño del exterior. Y luego el problema viene cuando el dolor se cronifica y deja de tener ese sentido evolutivo, ese sentido biológico y se convierte en una patología que afecta al 26%, 25% de la población, que es el dolor crónico, que eso ya es una enfermedad y como una enfermedad hay que tratarlo y ahí es donde estamos. Al final el dolor en un principio se pensaba que se debía únicamente a estímulos externos, pues, por ejemplo lo que estaba comentando antes, una llama que nos quema el dedo y nos duele y eso se traduce en dolor. Pero hoy en día se sabe mucho más y se sabe que hay áreas cerebrales, porque nuestro cerebro es muy complejo, y hay áreas cerebrales que modulan el dolor en muchas vías diferentes, vías serotoninérgicas, vías dopaminérgicas, opioides endógenos, y son sustancias que se liberan para controlar nuestro propio dolor. Y esas sustancias se liberan en respuesta a diferentes estímulos o a diferentes incluso pensamientos. Y como comentas, pues la luz verde es una de estas estrategias que podría modular el dolor en cierta medida y la luz verde es una de estas estrategias que podría favorecer la liberación concretamente de péptidos opioides endógenos que son parecidos a la morfina y los libera el propio cerebro y podría producir analgesia. Hay ciertos ensayos en este sentido. Sí, es muy interesante. Lo del pez globo es un caso concreto bastante interesante, de hecho, porque el pez globo tiene una toxina que se llama tetrodotoxina, que es muy peligrosa. De hecho, en Japón, que se lo comen, tienen que tratarlo muy bien porque puede producir la muerte, porque es una toxina que inhibe la actividad neuronal y también inhibe las neuronas que están en el corazón. Entonces, una dosis muy pequeñita puede producirte la muerte por parada cardíaca. Entonces, bueno, se está investigando porque la tetrodotoxina es un inhibidor de unos receptores que se llaman receptores canales de sodio voltaje dependientes, 1.7 concretamente, y estos receptores pues, son muy importantes para el dolor y es porque se encuentran en las neuronas que transmiten el dolor, se encuentran estos receptores. Entonces, al bloquearlo con este fármaco estamos inhibiendo el dolor y hay ensayos clínicos al respecto que son resultados muy prometedores.
Mi campo de investigación actualmente, mi línea concreta, mi tesis doctoral se enfoca en el dolor asociado a artritis reumatoide, que es un dolor crónico, un poco en el sentido de tu segunda pregunta. Es un dolor totalmente crónico porque la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y crónica que se mantiene en el tiempo y que cursa con dolor. Por eso yo lo que investigo es principalmente el dolor asociado a esta artritis reumatoide, y para ello pues tenemos un modelo animal de artritis reumatoide, en ratas concretamente, y ahí evaluamos el dolor, que eso también es otra de las cosas complicadas en animales, evaluar el dolor en animales, que si quieres ahora comentamos un poquito de eso porque eso es un mundo. Y una vez que podemos evaluar el dolor, pues ya lo que hacemos es probar diferentes fármacos. Actualmente estoy probando principalmente una diana, que son antagonistas del receptor sigma-1 y también inhibidores del NaV1.7, que es el canal de sodio que estábamos comentando anteriormente. Y lo que hemos visto es que somos capaces de atajar bastante bien el dolor asociado a la artritis reumatoide en nuestro modelo. Sí, también, claro, al final para encontrar un tratamiento siempre tienes que irte a la causa de la enfermedad, ¿no? Para encontrar, al final la farmacología se basa en eso, la farmacología siempre necesita comprender el mecanismo de acción que produce la patogenia, lo que produce la enfermedad, para ir a esas dianas y bloquearlas. Pues precisamente en eso estamos intentando entender cuáles son los mecanismos del paso sobre todo de ese dolor agudo al dolor crónico, que eso es lo que sucede en la artritis. La artritis, además, el dolor asociado a artritis reumatoide tiene unas características concretas porque se parece un poquito al dolor neuropático, que es un dolor muy específico que afecta a los nervios periféricos, y eso es lo que se está viendo que pasa un poquito en la artritis, y es por eso que fármacos que funcionan para otras enfermedades inflamatorias o para otros dolores inflamatorios, como cuando tenemos una lesión, pues no funcionan prácticamente nada en la artritis reumatoide. Bueno, pues yo en este sentido soy positivo. En este sentido se tiende mucho a ir a lo negativo, ¿no? Ir a la poca financiación que hay en investigación en España, que eso es, bueno, algo que ya todo el mundo sabe, pero creo que con lo relativamente poco que tenemos, España es un país donde se hace muy buena ciencia, donde hay muy buenos científicos, gente que con poco hace bastante, y bueno, la carrera científica es una carrera de fondo porque es larga. Para incorporarte como profesor a una universidad, pues normalmente tienes que hacer un postdoctorado, que es después del doctorado ir al extranjero, en fin, requiere una serie de sacrificios que no todo el mundo puede lidiar con ellos. Es difícil, una vez acabar el doctorado, directamente aplicar a profesor, porque hay mucha competencia y bueno, la cosa está así. Sí, eso es un área importante. Como comentaba, nosotros trabajamos con varias dianas, pues esas dianas no es casualidad que trabajemos con ellos, son dianas que tienen son interesantes desde el punto de vista terapéutico, y también hay empresas que están detrás de ellas porque ven un cierto interés, ¿no? Normalmente nosotros hemos colaborado típicamente con varias empresas, una de ellas es Esteve Pharmaceuticals, que junto con ellos hemos ayudado al desarrollo de un antagonista sigma-1, antagonista del receptor sigma-1, que se llama S1RA, y está actualmente en fase 2 de ensayos clínicos para dolor neuropático. A ver, nosotros al final, como hacemos investigación en animales, pues siempre necesitamos que luego eso se pruebe en humanos y que funcione, claro. Por ejemplo, el S1RA, que es el fármaco que está probándose en dolor neuropático, está actualmente en fase 2. Si esos ensayos funcionan bien, pues es muy probable que el fármaco llegue al mercado. Y hay otro fármaco que está todavía más cerca de ser aprobado en el mercado, que es la tetrodotoxina, que es la toxina esta del globo, donde nosotros también hemos participado en la patente, y actualmente está desarrollándose por una empresa que se llama WEX, y una empresa canadiense, y está en fase 3, es decir, está en la última fase ya de desarrollo clínico. Y además estamos de enhorabuena porque hace un par de semanas se aprobó el primer medicamento para el tratamiento del dolor desde hace 25 años. Primer tratamiento totalmente novedoso para tratar el dolor. No es concretamente para el dolor asociado a artritis reumatoide, es para dolor agudo principalmente y dolor postquirúrgico. Se llama suzetrigina y es un inhibidor también de los canales de sodio voltaje dependiente, en este caso los 1.8. Bueno, esto es complicado, el mundo de las patentes es muy complicado en general, pero en el caso de la universidad el investigador está lejos de alcanzar todo eso, porque al final la patente no es del investigador sino de la universidad, y al final además una universidad no puede completar tampoco el desarrollo clínico de un medicamento, entonces siempre la universidad al final va a acabar fuera de eso y va a acabar licenciando la patente a una empresa. Sí podría recibir la universidad bastante dinero por la licencia de la patente, pero
pero como tal una empresa no puede asumir el gasto de llevar un fármaco al mercado. El investigador se lleva la satisfacción de haber colaborado, de haber promovido que eso alcance, que tenga al final, una aplicación. Claro, al final el último escalón de la investigación o la mayor satisfacción para un científico es ver aquello que investiga en la sociedad y que tenga un impacto bueno para la sociedad, ¿no? Eso es el fin último de todo lo que hacemos. Pues mi día a día, pues voy al laboratorio alrededor de las 8:30 o así y nada, pues normalmente empiezo respondiendo a correos, haciendo trabajo un poco de ordenador y haciendo experimentos, pues hago bastante comportamiento animal, con rata y ratón, trabajamos bastante y evaluando el dolor, probando fármacos, todo eso que he estado comentando. La afición principal de todas es el pádel y el tenis. Como mi padre es profesor de tenis y me he criado desde que nací, ya nací con una raqueta en mis manos, pues siempre he jugado al tenis. Ahora mismo estoy jugando más al pádel, pero juego mucho, la verdad, me encanta. Pues en Villena me gusta que hay mucho tenis, eso es una cosa que me gusta. Tenemos aquí un emblema del tenis mundial como es Carlos Alcaraz, que eso es un lujo, Juan Carlos Ferrero lo mismo. Y bueno, también me gusta que Villena es una ciudad muy viva, que a lo mejor en cuanto a monumentos o no se conoce tanto a nivel nacional quizá como debería, pero siempre que vienes aquí hay una festividad distinta, las fiestas de Villena, la feria del campo, la feria medieval, en fin, son una cantidad de eventos culturales que es realmente abrumadora. Estoy en la escuadra de la Tortuga. Ah, tú eres de la Sí. Tortuga. Esa es emblemática. Sí, porque mi tío Vicente es el que lleva la carroza de la Tortuga, así es que... Pues, como he dicho antes, la mayor satisfacción sería que la investigación que yo estoy desarrollando, los fármacos que yo estoy probando actualmente, pues lleguen al mercado. Por ejemplo, que alguno de los antagonistas sigma-1 que estamos probando alcanzara los ensayos clínicos o llegar incluso a los pacientes sería la mayor satisfacción, ya no económica, sino a nivel personal sería algo increíble.